Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer esta chompa, punto elástico doble a máquina, talla L o talla grande. Es lana en cono, delgado, y trabajaremos con 3. 1, 2, 3. De la máquina principal serán 72 por 72. Aquí solo en la orilla es una aguja y una aguja en descanso. Luego es 2 agujas para trabajar y 1 en descanso. Y así escogemos todas las agujas. Dos agujas para tejer y 1 en descanso. Las agujas están en posición para tejer. Pasamos la palanca. Ahora ya está intercalado, cruzando ahí. Tensión 0 de ambos lados. Contador en 0. Poner el peine. Luego las pesas. Cambiar para punto tubular. Es la fila 3. Cambiar la tensión a 2. Cambiar a 1. Hasta aquí son 4 filas. Cambiar. Aquí lo mismo. Y ahora las agujas están lado a lado, ahí. Y para tejer el elástico doble. Es la fila 220. Desde aquí debemos tejer la sisa. Reducir 8 puntos de cada lado. Son 8 puntos que hemos reducido.
Aquí también debemos reducir 8 puntos. Son 8 puntos también que hemos reducido. Ahora son en la máquina principal 66 por 66. Reducir un punto. Aquí también reducir un punto. Tejer 2 filas y reducir un punto. Reducir cada 2 filas hasta llegar en la máquina principal a 57 por 57. Es la fila 318. Formar el cuello. Sacar las agujas delante de este lado. Aquí está el 19 y todas las agujas de este lado. Lo mismo de aquí. Poner en H para que no vayan a tejer las agujas, lo mismo aquí. Poner en descanso 2 puntos de este lado. Poner 2 puntos en descanso. Poner 2 puntos en descanso. Hasta ahí son 326 filas. Poner en N. Lo mismo, sacar las agujas de aquí desde 19, que es aquí. Poner en H. Poner en descanso 2 agujas. Poner en descanso 2 agujas. Poner en descanso 2 agujas. Poner en N en tensión 8 y de aquí tensión 10. Tejer una fila en tensión 10. Bajar con lana auxiliar.
Aquí tenemos la espalda. Y esto es la espalda. Remallar con crochet. Queda de esta forma la espalda. Este es el centro y es la parte del hombro de ambos lados. Para el delantero en la máquina principal son 42 por 42. Un punto en ambos lados. Después es 2 puntos para trabajar y uno en descanso. Y aquí lo mismo. 2 puntos para trabajar y uno en descanso. Poner el contador en 0, tensión 0. Pasar a este lado. Las agujas están intercalados de esta forma. Es la fila 1. Poner el peine. Después las pesas. Subir. Y aquí también cambiar. Es la fila 3. Cambiar a la tensión 2. Es la fila 4. Bajar aquí y sacar esto. Aquí está en 2, pasar a 1. Ahora las agujas ya están lado a lado. Tejer recto. Es la fila 220. Formamos la sisa de un lado. Reducir 8 puntos solamente de este lado porque el delantero tiene 2 piezas. Hemos reducido 8 puntos. Ahora en este lado está en la máquina principal 36 y aquí se mantiene 42. Es 42 por 36.
Tejer 2 filas y reducir un punto. Tejer 2 filas y reducir un punto. Es la fila 250. Formar el cuello en este lado porque aquí estamos formando la sisa. Ahí hemos reducido 8 puntos. Aquí reducir un punto. Y aquí también cada 2 filas debemos reducir un punto. En este lado está en 25, en la máquina principal. Hasta ahí reducimos. Ahora de este lado tejer recto y solo debemos reducir en este lado. Entonces pasar. Reducir un punto cada 2 filas. En este lado está en 11 y aquí 25. Y desde aquí tejer recto. Es la fila 326. Poner en tensión 10. Tejer una fila. Bajar con lana auxiliar. Aquí tenemos un lado del delantero. Y aquí tenemos ya ambos lados para la manga. Son 39 por 39. Lo mismo, tenemos un punto en ambos lados. Después escogemos uno en descanso, 2 para trabajar, uno en descanso y 2 para trabajar. Debemos empezar como hicimos para la espalda y el delantero. Para la fila 1, las agujas tienen que estar intercalado.
Cambiar a tensión 2. Y ahora debemos tejer ya con las agujas lado a lado. Tejer recto. Es la fila 16. Desde aquí debemos aumentar un punto cada 8 filas. Aquí aumentó uno y aquí también. Es la fila 24. Aumentar un punto, esta vez de este lado. Un punto aquí y otro punto aquí. Es la fila 32. Aumentar un punto. Es la fila 40. Aumentar un punto. Y así debemos aumentar cada 8 filas. Es la fila 200 y son en la máquina principal. Aquí está 57 por 57. Tejer recto. Es la fila 220. Reducir 8 puntos en cada lado. 8 puntos aquí y 8 puntos aquí. Son 8 puntos. Ahí también son 8 puntos. Y ahora debemos reducir 2 puntos aquí y 2 puntos en este lado. Aquí también reducimos 2 puntos. Cada 2 filas debemos reducir 2 puntos 4 veces. Ahora reducir un punto cada 2 filas. Ahí reducimos uno. Y aquí también.
Es la fila 288 y aquí está en 24 por 24. Debemos reducir 2 puntos reducir 2 puntos. Aquí también reducir 2 puntos. Debemos reducir 4 veces 2 puntos cada 2 filas. Es la fila 296 y aquí están en 18 por 18. Tejer una fila en tensión 10. Bajar con lana auxiliar. Este es la manga. Para el cuello son 87 por 87. Vamos a tejer elástico doble. La lana será solamente 2. Tensión 2. Tejer recto. Es la fila 200. Bajar con lana auxiliar. Este es el cuello. La costura es con crochet.
punto cadena. Queda de esta forma. Entonces es este uno más este otro. Este es un lado del cuello y esto el delantero a la par, y esto va por encima. Tenemos que tomar punto por punto aquí, entonces viene a ser estoy agarrando de este lado también. Tiene que ser punto por punto. Después de unir el cuello, bajar la lana auxiliar. Para que ambos lados salga igual, también se puede marcar. Yo lo he marcado. Acá, por ejemplo, este es el centro. Y aquí. Y en el otro lado también. Ahí viene. Para el ribete de la cremallera, sacar las agujas delante 90 por 90. Son 90 por 90 o 180 puntos. Enhebrar. Tensión 5, el contador en 0. Esta vez vamos a trabajar con la lana doblado en 3. Es la fila 8
Cambiar a tensión 8. Es la fila 9. Bajar con lana auxiliar. Este es el revés y esta es la cara. Aquí, como podrán ver, la costura. Esta parte del cuello, aquí, debemos tomar en 50 puntos o 50 agujas. Y la otra parte serán 130 puntos. Volvemos a subir los puntos de esta forma. Con cuidado. En tensión 5. Son 8 filas. Bajar con lana auxiliar. Y esto es para la cremallera. Para el otro lado, empezar 90 por 90. La lana es doblado en 3. Tensión 5. Tejer recto. Es la fila 37. Cambiar a tensión 8. Es la fila 38. Bajar con lana auxiliar. Como en este otro lado, ahora insertar
Siempre la costura debe estar delante. La parte del cuello deben ser 50 puntos. Volvemos a tomar los puntos. Después de tomar todos los puntos, doblar. Entonces esto queda de esta forma. Con cuidado. Para que no suelte los puntos, sacar las agujas delante. En tensión 5, tejer 8 filas. Es la fila 8. Bajar con lana auxiliar. Este lado es el revés. Aquí se ve la costura y queda de esta forma lo que hemos doblado. Aquí hemos tejido 37 filas en tensión 5 y la fila 38 en tensión 8. Después son 8 filas en tensión 5. Aquí entonces ya vamos a unir con la cremallera. Esto será por dentro y esto encima. La cremallera es de 75 centímetros. Aquí vamos a marcar de extremo a extremo. Aquí en el centro ponemos y aquí también.
con aguja con punta e hilo, costurar punto por punto. Es punto por punto. Bien, aquí tenemos ya la cremallera en ambos lados. El acabado queda de esta forma. Aquí aparece en el centro la cremallera. Ese es el cuello. En esa forma es una opción, o soltar hasta ahí, y también puede ser hasta y ahí tenemos ya terminado la chompa. Punto elástico doble, talla L.